Nuevo episodio para Avi por América. Ventoso episodio. Sí. Estamos en Lake Elsinore. Vinimos acá con nuestro amigo Pepe a conocer un poco de la parte que no se ve cuando uno viene de visita a Los Ángeles, a California. Sí, estamos como si fuera en la parte de las montañas de arriba de Orange County, que es donde estamos parando. Así que vinimos a hacer un poco de ruta de montaña. Hoy particularmente hay mucho viento. Y en esta zona, particularmente por estos vientos que puede haber cuando es la época seca, es muy riesgosa, se ven muchos focos de incendio, mismo pasamos por muchas partes que se veía todo quemado de algunos incendios que hay, pero bueno, ahora paramos en un mirador, que voy a dar vuelta a la cámara si no nos ven más a nosotros, y se puede ver una ciudad que se armó acá alrededor de uno de los lagos que también es artificial, que llena el lago que les mostramos en el anterior video en Mission Viejo. Correcto, correcto. Diego, estás disfrutando porque no estás manejando, estás de copiloto y venís disfrutando la ruta, ¿no? Estoy de copiloto. Pasan dos cosas buenas de estar en este lugar en este momento. Uno, estoy de copiloto, eso es divertido. Dos, no tengo flequillo, así que el viento no me estaría molestando. No, estoy disfrutando del paseo porque está lindo, está agradable, buenas vistas. Con estamos amigos. Bien y bien acompañados, por supuesto. Sí, bueno, vamos a seguir el camino. Seguimos con nuestro paseo por lugares no tan conocidos. Esta vez llegamos a Murrieta. Sí, paramos en Murrieta, que es una ciudad cerquita donde fuimos ahora al mirador. Y la curiosidad o lo lindo que tiene esta ciudad es que tiene viñedos. Nos decían que es muy parecido como a Napa Valley, que es como lo más conocido acá en la zona de viñedos de California. Pero venimos a Murrieta y ahora vamos a caminar entre los viñedos, a dar una caminata por acá. Está muy lindo los viñedos y el paisaje. Una curiosidad es que acá estamos a tan solo 400 metros sobre el nivel del mar. 1200 pies, ¿me dijiste? Sí, así 400. Que nos llama la atención que haya viñedos a tan poquita altura, ¿no? Sí, yo pensé que siempre el vino era como de más altura y tal. De hecho, bueno, no sé, en San Miguel de Allende estábamos como a 1000 y pico de metros. Sí, siempre estuvimos en zonas un poco más altas, sí. Pero bueno, no somos tan expertos en vinos, así que ahí quien sepa un poquito más nos puede dejar en comentarios así las alturas o las diferencias para la producción de vino. Tal vez depende de alguna variedad, bueno, no sabemos, no sé. Nada, nos cuentan ahí los que saben. Vamos a caminar, que calmó el viento y está muy agradable acá para caminar entre los viñedos. Como parte del paseo, vinimos a comer comida vietnamita. Por primera vez. Sí, así que ahora yo les voy a leer completa la carta en vietnamita de punta a punta, ¿ok? No, presten mentira, atención. Imposible. Pero sí está muy bueno porque tienen un tipo de comida que son como unas sopas que ahora les vamos a estar presentando porque Aldana se pidió una pho. Que una sopa como de camarón. Pero es muy bueno cómo juegan con las palabras acá, porque acá lo que dice, ¿cómo se llama el restaurante? Pho King Way, pero que si lo decís todos juntos es como fucking way. Está muy bien. This one more coming. Ok, thank you. Acaba de llegar la primer comida. Ahora les vamos a contar qué es lo que es. Es la entrada. Y vos te pediste que no entendimos muy bien qué pediste, pero sí, no sabemos exactamente qué voy a estar probando. Pero nos lo recomendó el señor. PK Shrimp Luk Lak. Eso es. Y Aldana se pidió como una sopa esta. Pom Tom. Que de camarones. Como uno de estos que están por acá. Sí. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que viene. Son comidas que nosotros que no conocemos es como que ni en la carta medio que imaginas, como que las vamos a descubrir cuando llegan. Sí, totalmente. ¿Qué llegó, mi amor?
La entrada, que es como un rol, me imagino que es por fuera de arroz. Hoja de arroz debe ser, sí, parece. Y camarones, creo que veo unos brotes de soja o algo de eso. Muy curioso, pero miren qué lindo queda presentado. Sí, y vino con una salsita interesante, que es esta de acá, que sospecho que debe ser picante. Siempre todo es picante, no sé. Sí, sí, la comida asiática creo que hasta peor que la mexicana. A ver, acá tenemos un soldado que no se lo podemos mostrar, pero ¿No? Bueno, no está muy bien. picante. Vamos a comer. A probar. Estos son los adicionales que vinieron en mi sopa, pero no van a creer, no sé si la cámara va a captar El tamaño. el tamaño de la sopa. Es una cosa gigante, gigante, no lo puedo creer. Cuando llegó dije, bueno, esto es para todos, me imagino, porque es enorme. Pero bueno, yo soy fan de las sopas, así que ahí vamos a probar. Y bueno, Muy rico y la salsita es como de maní, es fría. Muy rico. sabores Muy bien bueno. diferentes, ¿no? Sí, porque tiene brotes de soja adentro. Bueno, me toca a mí probar. Dale. Por acá llegó el plato de Diego. Es como un salteado, ¿no? De Tiene como papa, parece, morroncito, verduritas, papas, camarones y fideos. Muy colorido todo, me gusta, me gusta. Y muy, muy abundante. Sí, de hecho es como que digo, bueno, si hay por América, si hay por otro lado, ya me imagino por dónde van a venir las comidas, ¿no? Cuando estemos por Asia recorriendo, creo que van a tener pintas así. Una curiosidad para nosotros es esta albahaca vietnamita que le dicen. Si pudiera transmitirle el perfume y el sabor, porque es como una albahaca pero medio mentolada. Yo creo que la definiría así, ¿no? Yo le sentí un poquito de olor como a anís, o no sé, algo. Sí, es diferente, es muy diferente. Sí, como una albahaca mentolada. Sí. es Bien raro. diferente. Y también la hojita, si ven, es como más en puntita. Muy curioso. Tempranito arrancamos hoy. Tenemos muchas cosas que hacerle a la Toyo. Queremos ya dejarla preparadita. Impeca. La Toyo 2.0. Porque ya estuvimos viendo algún parque nacional para visitar. Nuestro primer parque nacional con la Toyo va a ser. Así que yo estoy muy entusiasmada así de salir a la ruta y probar todos los chiches nuevos que va a tener. Estamos yendo, ayer averiguamos una pieza también que tenemos que cambiar, aparte del de la dirección, que es del embrague, ¿no? Sí, como en inglés se llama Master Cylinder, cilindro maestro como de la bomba del embrague. El embrague es hidráulico y tiene acá abajo una cosita que ahora estaba como transpirando un poquito de líquido de líquido lubricante, de líquido hidráulico, vamos a decir. Como acá conseguimos todos los repuestos bastante Originales, fácil, sí. aprovechamos y nos mandamos a pedir para que llegaba hoy, poder ver si lo podemos cambiar. Y recuerden que también tenemos que cambiar eso para la de la dirección, pero averiguamos. ¿Qué pasó? No, le costó arrancar, está fría. Averiguamos en Dozón la caja esa de dirección, que es para que no tengamos más juego, y nos vale como $350, es un montón. Vamos a ver si podemos investigar de conseguirla por Amazon o por otro lado un poquito más barato, así que eso todavía va a estar en stand-by, pero es algo que con eso creo que culminaríamos. Sí, con todas las imperfecciones de la Toyo. de la Toyo, así que eso sería ideal, pero bueno, hoy vamos a resolver. Estamos muy cerca. Vamos a ir al estacionamiento del lugar que es como un AutoZone, pero tiene otro nombre, donde compramos el repuesto, y vamos a aprovechar a ver si cambiamos eso, si instalamos los sensores de las ruedas que tenemos para instalarle y la camarita, todo lo que le presentamos en el anterior video para mejorar la Toyo. Hoy va a ser día de instalación, yo lavé ropa, sábanas, así que también tengo que acomodar toda la Toyo y dejarla linda. Va a ser hoy día de hacer cosas, de hacer los cosas. quehaceres del hogar. Ya estamos en el estacionamiento de donde compramos el repuesto. Diego ya empezó, se estaba perdiendo de mostrarles el proceso. Ya empezó acá con el cambio. Muy complicado, Diego. Un poco incómoda la posición, pero está todo bien. O sea, es algo que va como entre el pedal y el embrague, ¿no? Sí, está el repuesto. Bueno, por ahí es lo que conecta como el embrague con el pedal, ¿no? Una bomba que tiene acá, un bombín hidráulico que se ¿Y llama. qué hiciste ahora?
Por ahora nada, lo desinstalé un poquito del otro lado y ahora acá tengo que desconectarnos del pedal. El viejo, se está tratando de sacar el viejo. Ajá. Este es el repuesto que compramos y que ahora Diego está desinstalando el viejo, que estaba roto porque hoy sentimos que hasta estaba goteando un poquito más que antes, así que creo que fuimos bien precavidos en detectar y cambiarlo. Acá está el nuevo, nos salió unos $70. Compramos el original porque después había uno creo que $35, pero preferimos siempre que se pueda, esté dentro de nuestras posibilidades, comprar el original en estas cosas que sabemos que van a durar desde el año 84, por lo menos 40 años, como las cosas que le estamos cambiando a la Toyo son las originales. Ahí lo tenemos a 10, pobre en esa posición, tratando de sacar el otro para poder ya instalar este. Y después ¡Qué difícil que está! ¡Ah! Y después pasaremos a las otras cositas que les mostramos en el anterior video para instalar la Toyo. Yo me voy a ir adentro a aprovechar a poner las sábanas, bueno, a hacer el orden. Salen cosas, salen tripas. ¿Qué? Tomá, ¿Qué es? una chavetita un seguro. Uy, se vuela el bidón afuera. Se nos vuela todo. Salió la pieza, gente, acá está la vieja y la nueva original también, así que estoy muy contento. Voy a estrenar tapita de rosca, todo, miren lo que son estas dos. Bueno, miren, esto es lo que en la vieja estaba perdiendo, o sea, cuando yo pisaba el embrague, esto entra para ¡ay! Me manché con líquido fresco. Suerte que te dije que te cambies la ropa y te pongas Sí, bueno. una de las remeras que ya están Cuando por tirar. esto cuidado que te voy a apuntar, cuando esto se metía para adentro y volvía a salir, manchaba todo acá y esto iba goteando. Evidentemente algún retén que tiene esto estaba jodido. Así que bueno, acá está la pieza, cambié, o sea, bueno, tengo que cambiar, ahora voy a tener que purgar, no va a ser una tarea tan fácil. Tengo un ganchito, tengo un resorte que voy a tener que enganchar, un clip que voy a tener que meter, que no va a estar tan fácil. Pero bueno, ya esto es un gran avance. Haberlo podido sacar y que no haya sido imposible, me gusta. Y ver que esto efectivamente estaba perdiendo, valió la pena hacer este trabajo que estamos haciendo. Bueno, parece que ya está instalado. La bomba ya está instalada, ya está todo apretado, solo que ahora falta purgarla porque obviamente ahora en el sistema quedaron burbujas de aire. Así que para eso voy a necesitar sí o sí de Aldana. Decilo. Y su asistencia. Que me necesitas. Imprescindible en este momento, mi amor, para que la Toyo vuelva a andar porque ahora no tenemos cambio. Mirá cómo está el pedal. Mirá esto. Mirá el pedal del embrague, mirá. Bueno, dale, vamos a Está bombear. mantecoso, así que a bombear Aldana, ya sabes cómo es el proceso. La última vez que lo hicimos fue en Brasil porque tuvimos que purgar el embrague. Hay video de eso, pueden ir a verlo en la temporada de Brasil. Sí. Nos quedamos también sin embrague y tuvimos que bombear porque le cambiamos una gomita que perdía el líquido. Perdimos todo el líquido. Así que estamos más o menos en la misma situación. Aproveché para cambiar el líquido viejo. Perdón, en Brasil y también en Paracas, en Perú, cambiamos toda la pieza nueva también. No esta, sino otra. ¿Vamos a bombear? Está divina, me encanta cómo está quedando. También lo bueno de haber cambiado el líquido es que miren cómo estaba el líquido estaba todo sucio, todo horrible, así que vino muy bien este cambio de todo el kit completo. ¿Y teníamos líquido o Compré. tenemos que comprar? ¿Y cuánto salió? No sé, como $5, $6. Y queda igual para después, ¿no? Sí, creo que va a quedar. Vamos a ver ahora cuánto líquido se va purgando, que es lo que tenemos que hacer, y después veremos cuánto termina sobrando. Ojalá que sobre algo. ¿Suelto? Está apretado. Quedó perfecto. Así que ahora toca instalar las cositas. Los que nos vieron en el anterior video, tenemos estos sensores para instalar en las ruedas y la pantallita esa que se carga solar. La vamos a tener por ahí y nos marca la temperatura de las llantas, la presión. Así que suena la alarma. Y suena la alarma si está por debajo. Por debajo de lo que nosotros le configuremos, así que espectacular. Eso es lo próximo a instalar ya ahora, y después la pantalla táctil, que bueno, ahora le mostramos, pero primero vamos parte por parte.
ya instalé acá yo la pantallita, es solo la verdad que pegarlo este paso, uno lo puede pegar nosotros por debajo, nos da mejor que por el ángulo de donde está el panel solar. Ahí también si no tiene un marco para pegar, pues nosotros lo pegamos abajo, así que nos queda acá, miren qué lindo. Seguidito del tablero y atrás nos da bien el panelcito de este lado para que cargue. Igual tiene panel y si no también uno tiene un conector al costado donde también puede cargarlo con energía de 12 volts si quieren. Pero bueno, nosotros aprovechamos el panel que está bueno. Qué mugre tienen estas llantas. Bueno, che. Vos ahí estás instalando ahora ¿Sí? Los pitutos que digo yo, los sensores. Los sensores, correcto. Esto básicamente tiene letras que dice front right, front left, rear right, rear left. O sea, las cuatro posiciones de las ruedas. Y simplemente lo que se hace es se enrosca. Se saca el que tiene. Se saca la tapita, vamos a decir. Entonces se enrosca esta nueva tapita. Va a perder un poquito de aire, es normal. Ajá. Y una vez que esto está bien apretado, hay que ir con la contratuerca de atrás y apretarlo para que no se salga. Y me imagino también para que alguien no se haga el vivo y te lo robe, no sé, qué sé yo. Llaman un poco la atención los cosos de eso ahí, pero bueno, ahí están. A nadie le va a servir un sensor. No, yo creo que no, pero bueno. Y esa llavecita lo trae el juego todo. Sí, Viene todo esto lo trae incluido. todo el juego. No hay que tener ninguna herramienta, no hay que tener nada. Bueno, es bastante sencillo, ¿eh? Está copado, sí, la verdad que sí. Ahora solo hay que ir a configurar ahí adentro las alarmas. Y en vez de que me lo muestre todo en bar, quiero que me lo muestre PCI. en PCI. Y ya está, creeríamos, instalado. Linda. Me gustó donde quedó posicionado. Bueno, Diego ya le configuró ahí la pantallita que nos dé alerta a si baja a 35, igual nosotros lo vamos a ver antes nuestras ruedas, como son de carga y demás, están al máximo, que son, las cargamos a cuánto, a 70, casi 70. 65 es una buena presión para nosotros porque son, bueno, como dice Aldi, ruedas especiales, ¿no? Entonces este nos va a avisar a 35, pero igual nosotros ya sí vemos, lo bueno es que ahí te marca todo el tiempo cuánto tienen cada rueda de PCI de presión, así que ya podemos ir todo el tiempo viendo la temperatura y en cuanto están calibradas, si uno ve que está bajando de lo que siempre debería estar, no hace falta o no debería llegar a la alerta, ¿no? Yo Sí, creo yo que totalmente. nosotros nos deberíamos dar Lo cuenta deberíamos antes. ver antes. Bueno, ahora parece que las ruedas están en 58, 59, 58 y 61. O sea, están bajas. Están un poco bajas, pero ahora cuando circulemos un poco también se van a calentar y van a ponerse más duritas. Quiero ver cuánto es la variación y todo eso, que bueno, lo vamos a descubrir ahora. Sí, el manual dice eso, que tenemos que circular ahora un poquito a 20 kilómetros 20 por kilómetros por hora. Lo hora, vamos a para hacer que- acá en el shopping. Correcto, para que sea como el pair, que se llama así, la conexión, no sé, bueno, eso. Sí, como que se regule. Sí. Y miren, yo ya ansiosa presenté cómo quedaría, creo que este va a ser el lugar de nuestra pantallita, que es lo otro que tenemos que instalar después, con la cámara de reversa y demás. Pero miren qué linda. Bueno, vamos a regular eso y después seguimos con esto. Vamos a la Toyo 2.0. Bueno, ya está el loquito funcionando. No cambió nada todavía, ni la temperatura. Ahora estamos andando al sol. Y no sé en cuánto tardará en actualizar la medición. Vamos a ver si eso es instantáneo. Tenemos que dar vuelta a más de 20 kilómetros por hora. Pero acá dentro del estacionamiento va a ser un poco complicado, me parece. No sé qué onda. Vamos a ver. A ver si hay alguna recta. Bueno, si no igual, ahora cuando terminemos que salgamos para movernos. No sé. A ver, acá voy a poder llegar a más de 20, yo creo. Porque tenés un stop ahí. Ahora clavo los frenos ahí adelante. Bueno, no sé qué tenía que pasar, porque decía que tenía que hacer eso de los 20. Bueno, lo hicimos. Por lo menos ya está. Sí, ya me está marcando todo, así que creo que ya estamos bien. Próxima etapa, ahora instalación de esta bebé. Bueno, la parte creo que más fácil, voy a bajar por el copyright, está ya instalada. Acá tenemos ya esto, la pegamos con el soporte ahí, es la posición que nos gusta. Diego ya había sincronizado su celular con esto, así que tenemos como si fuera el celular de Diego acá. O después también puedo sincronizar el mío. Entonces tenemos Spotify, que ya lo tenemos conectado con auxiliar, o si queremos por Bluetooth, pero este no tiene Bluetooth, entonces lo conectamos con auxiliar. Y acá ya uno puede
poner música, ver mapa, navegar, todo. La verdad que ya la parte como si fuera interactiva está ok. Ahora nos queda la camarita retrovisora que vamos a medir ahora largo, ¿no? Creo que estamos demasiado justos. Vamos a ver qué tal nos va. Del largo del cable, a ver si tenemos que hacer una extensión. Paramos para almorzar y aparte también nos quedó corto un poco el cable, así que vamos a tener que conseguir una extensión en algún lugar más de audio o por ahí en un AutoZone, no sabemos. Y nos toca probar una comida chatarra, hamburguesa y demás, de un lugar que nunca habíamos probado, se llama Jack. Jack in the Box. Eso. Y como les recomendamos en el anterior video, también nos bajamos la aplicación porque ahí hay buenas promociones, así que pagamos acá 2 combos por unos más o menos 11, 10 dólares, porque tuvimos descuento también por comprar la primera vez online. La promo de la promo. Vamos a almorzar, como nos gusta, comida, y bueno, comida nueva, aunque sea, es bien tradicional acá, ¿no? La comida hamburguesa y papas fritas. O sea, es comida típica de acá, ¿no? O sea, un taco en México, una hamburguesa en Estados Unidos. Sí. Y nos va a quedar entonces comprar el cable para terminar de instalar la cámara trasera. Y atornillar la cámara o pegarla bien. ¿Y algo más? No. Ya puedo cobrar. Bueno, a almorzar.